Zener conduce, ¿qué ocurre si el diodo Zener lo conecto en directa? Bueno, el diodo va a conducir, el Zener conduce y se comporta como un diodo polarizado en directa. O sea que, es decir, entre su ánodo y cátodo tiene una tensión de 0,7 voltios. O sea que este diodo Zener va a tener acá su tensión umbral de 0,7 voltios cuando está polarizado en directa. Y va a funcionar como un diodo común. Va a tener una curva en directa, el Zener. Recuerden que siempre yo acá grafico tensiones, tensión entre ánodo y cátodo, y acá yo siempre grafico la corriente que va por el diodo. Entonces, este dispositivo, la tengo 0,7 voltios, las curvas que estuvimos viendo hasta ahora, cuando está polarizado en directa el diodo. Pero su uso, el Zener, tiene su uso como regulador fijando en un circuito el valor de tensión en voltios, ¿sí? Recuerden, tensión en voltios, ¿sí? El valor de tensión en el voltio como fue fabricado. ¿Qué significa? Para entender esto, por ejemplo, si un Zener, tiene los datos tiene los siguientes datos. Tensión de Zener, recuerden, esto es tensión de Zener. $4,5 voltios. Y lo utilizo en un circuito de la siguiente forma. Los puntos. El circuito es una batería. Por acá tenemos una resistencia
Y acá vamos a poner otra resistencia que la vamos a llamar una resistencia de carga. Pero yo quiero en la resistencia de carga, ¿sí?, se busca que entre los bornes, que son los bornes, los terminales de la resistencia de carga, entre los bornes o entre los extremos de la resistencia de carga, se busca que entre los bornes de resistencia de carga la tensión sea de 4,5 voltios, sabiendo que la batería tiene un valor de 6 voltios. Entonces yo acá tengo 6 voltios y quiero que en este extremo, entre estos dos puntos, entonces lo que voy a hacer es conectar un diodo Zener, y nosotros lo tenemos acá, el diodo Zener, 4,5 voltios. Lo conecto. Este punto que está acá es el mismo punto que hay aquí. Es este mismo punto. Y este es este mismo punto, se lo conecto acá. Así que desde el circuito, y este Zener sé que está trabajando en 4,5 voltios, por lo tanto me está fijando acá el valor que me pedía. En la resistencia de carga yo tengo que tener 4,5 voltios. Esa es la aplicación del Zener. Y bueno, ¿yo qué tendría que hacer acá? Yo acá tendría que averiguar, no me dan valores de resistencia, pero si esta es una denominada resistencia R1, por acá va a haber circulación de corriente. Y por acá va a haber circulación de corriente. Ahora la pregunta es si por el Zener también va a circular corriente. Y sí, por el Zener también va a circular corriente. O sea que habría una I total, habría una I que iría por la resistencia, que le pongo sub C, que sería la corriente que va por la carga, y por el Zener va a circular una corriente I sub Z, o I sub Z de Zener. Ahora, si el Zener es ideal, ¿qué significa que un Zener sea ideal? Vamos a ver. Si el diodo es ideal, ¿qué pasaría con su resistencia interna? ¿Qué valor tendría? ¿Cuánto se imaginan que puede valer la resistencia interna? ¿Qué valor tendría? 0. Exacto.
0 ohm de 0 ohm por lo tanto no habría potencia disipada por el diodo, por el Zener, potencia disipada por el Zener en dicha resistencia. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer un circuito eléctrico equivalente del diodo Zener? Muy bien. Sería el diodo polarizado en forma inversa. Entonces, el circuito equivalente sería la batería, que es la tensión de Zener, una resistencia de Zener, y si quiero también dibujo el diodo Zener como si fuera un diodo ideal. Esto sería ánodo, esto sería cátodo, sería ánodo. Si está polarizado en inversa, acá entonces voy a tener negativo y acá voy a tener positivo. Bueno, y esto sería el modelo eléctrico equivalente del diodo Zener, que si ustedes ven bien, prestan atención, es el circuito eléctrico es el mismo, los mismos componentes que tiene el circuito eléctrico del diodo común. Entonces, nosotros podemos ver que en el circuito anterior o en el siguiente circuito nosotros podemos tener que teníamos una batería de 6 voltios y ahora vamos a ponerle un valor a esta resistencia R1 que va a ser 0,5 kilo ohms. Vamos a poner el diodo Zener, siempre polarizado en inversa.
la resistencia de carga. Le vamos a poner un valor a esta resistencia de carga que van a ser 1 kilo. Entonces, reemplazando la tensión de Zener, no nos olvidemos que vamos a poner que la tensión de Zener va a ser 4,5 voltios y el otro dato que voy a colocar, la resistencia interna del Zener, la voy a poner, no la voy a tener en cuenta, la voy a despreciar. El circuito equivalente resulta, y ahora voy a reemplazar el Zener por su modelo eléctrico. Entonces, vamos a dibujar R1. La batería de 6 voltios. Y acá lo vamos a reemplazar el Zener. Y lo voy a hacer de la forma completa. Acá está el Zener, como que estoy indicando que hay un dispositivo Zener. Esta es la tensión de Zener. Y después le voy a colocar su resistencia interna de Zener. Y acá voy a tener la resistencia de carga. Ahí lo reemplacé al Zener. Bien, me dicen que esta resistencia es 0, por lo tanto, al circuito lo puedo terminar reemplazando de esta manera. No dibujo la resistencia y no dibujo al dispositivo. ¿Por qué no lo dibujo? Porque ya con colocar V sub Z, tensión de Zener, ahí automáticamente tengo conectado un Zener. Ya sé que ese es un Zener. Y el circuito queda de esta manera. No le tomo su y acá voy a tener la resistencia de carga, que dije que era 1 kilo ohm, la tensión de Zener 4,5 voltios, y acá la R1 dije que era 0,5 K. Bueno, si yo veo en ese circuito que tengo ahí, puedo calcular la corriente que circula de acá, que es la corriente que va por la resistencia de carga. ¿Y cómo la calcularía esta corriente? ¿Cómo la calculo? ¿Qué es lo que tengo yo para calcular? Tengo primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces tengo que ver cuál de estas uso para calcular esa corriente. ¿Qué les parece? ¿Qué utilizarían para calcular esa corriente? La corriente de carga. Que pasa por la resistencia de carga.
¿Utilizarían ley de Ohm, por ejemplo, se me ocurre? Sí, la ley de Ohm. Bueno, ¿y cómo harían? ¿Cómo la escribirían? ¿Cómo es la ley de Ohm? A ver. La ley de Ohm es... Muy bien. Es esa la ley de Ohm. Bueno, y entonces, aplicando la ley de Ohm ahí, o sea, despejando la corriente de carga, ¿cómo les va a quedar esto? La corriente de carga es dividido la resistencia. Claro. ¿Y acá qué valor pongo? Acá tiene que haber tensión. 4,5 volts. Perfecto. Porque es la tensión que hay entre este punto y en ese punto. O sea, la tensión de Zener. Acá y acá hay 4,5 voltios. Hay 4,5 voltios. Entonces, aquí voy a poner 4,5 voltios dividido un K, cuenta rápida, 4,5 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Mm? Sí. Porque recuerden que este K que está acá abajo, vamos a escribirlo como corresponde para hacer la cuenta, es 1 por 10 al cubo. 1 por 10 al cubo. Y habíamos visto que cuando tenía este tipo de anotación, lo que hacíamos con esto directamente era llevarlo al numerador con el signo del índice cambiado. Y hacía rápido la cuenta. Y me da 4,5 y lo escribo en miliamperes. Bien, entonces voy a dibujar de nuevo el circuito un poco más grande. Esta es la resistencia R1, 0,5K, 6 voltios, había dicho que era esto. Voy a poner las flechas acá, porque estas flechas siempre ayudan. Y voy a dibujar la corriente, ya que estoy, porque la corriente siempre me ayuda a que esta corriente, que va a ser I sub 1, a ver, ¿cómo la puse arriba esta corriente? Para no confundir. I total. A esta corriente la llamé I total. Bueno, y por acá tengo un nodo. Acá tengo un nodo donde aparece el Zener. Que dije, ya sé que ahí es un Zener de 4,5 voltios. Y de este lado voy a tener la resistencia de carga. Que dijimos que era un K, un kilo ohms. Y por acá circulaba la I, que dijimos que es 4,5 miliamperes. Bueno, vean ustedes, yo las corrientes esta la dibujé también que estaba entrando ahí, entonces voy a poner los signos, como dijimos siempre, entra
marco positivo, sale negativo, hago la flecha, y acá veo que tengo los 4,5 voltios. Acá tiene que haber sí o sí 4,5 voltios. Perfecto. Voy a esta resistencia de acá arriba, la corriente entra por positivo, sale por negativo, y esto que está acá va a ser la caída de tensión en la resistencia R1. Entonces, si yo me paro acá en el circuito y hago una línea y analizo esto que tengo acá, esta malla que está aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos vectores, dos flechitas, que tienen el mismo sentido. Tienen el mismo sentido, y esta tiene el sentido opuesto. Entonces acá lo que estoy haciendo es la segunda ley de Kirchhoff. En una malla yo pongo que la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a las caídas de tensión, de que siempre es I por R. Pero el I por R yo lo puedo marcar como BRI, que es la caída de tensión. Bueno, pero acá tengo una tensión de Zener. Una tensión de Zener. Entonces yo lo que puedo hacer es pensar que esta tensión de Zener que está acá, también tomarla como una caída de tensión. Esto que está acá se la puede tomar entonces. Lo que yo tengo de la segunda ley de Kirchhoff, voy a escribir que la sumatoria de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones de B. Este B son las caídas de tensiones, es esto. Caída de tensión, producto de I por R, de la corriente por resistencia. Caída de tensión era lo mismo que diferencia de potencial. Si desarrollo la sumatoria, tengo una sola fuente de alimentación acá. De este lado pongo mis 6 voltios y de este lado pongo la caída de tensión en la resistencia R1 y de este lado pongo la caída de tensión del Zener. Pero miren, estas dos las sumo, las caídas de tensión, y miren las flechas. Tienen el mismo sentido, las sumo. Y acá escribí la segunda ley de Kirchhoff. Si la pienso por flechitas es lo mismo. 6 voltios tiene que ser igual a la caída de tensión en R1 más la tensión de Zener. 4,5 más la caída de tensión en R1 me tiene que dar 6 voltios. Por lo tanto, si reemplazo ya los valores, acá pongo 6 voltios, BR1 no la conozco, esta sí la conozco porque es 4,5 voltios. Por lo tanto, si despejo BR1, de la ecuación, resulta los puntos, y ahora sí pongo
BR1, ¿a qué va a ser igual? Y los 6 los dejo ahí, y los 4,5 pasan como negativos. Y entonces ya conozco la caída de tensión, que va a ser 1,5 en BR1. Voy a poner bien las unidades. 6 voltios menos 4,5 voltios, y esto va a ser igual a BR1. Por lo tanto, 1,5 voltios es igual a la caída de tensión BR1. Acá en BR1 el valor es 1,5 voltios. Ahora, perfecto. Vean, yo conozco que en los extremos de la resistencia R1, ¿qué tensión hay? 1,5 voltios. Yo conozco la ley de Ohm. R es B sobre I. Puedo aplicar esta ley en ese elemento, porque entre los puntos que marqué violeta, yo conozco en que sus extremos hay una diferencia de potencial o una caída de tensión de 1,5 voltios. Conozco el valor de la resistencia. Entonces miren acá, de nuevo la ley de Ohm. Conozco esto, y esta I es la I total. O sea que vean ustedes que yo puedo calcular, conociendo BR1, puedo calcular la I total. Por lo tanto, la I total va a ser A, B, la caída de tensión en la resistencia R1, dividido la resistencia R1. Y esto me queda 1,5 voltios. Y había dicho que esa resistencia, si no me equivoco, era 0,5K, ¿sí? 0,5K, que me queda 0,5 y esto que es por 10 al cubo, automáticamente lo mando ahí arriba, me queda a la menos 3 amperes, y 1,5 dividido 0,5 es lo mismo que 0,5 es un medio, o sea que me queda 3 miliamperes. La corriente arriba, si se bien la cuenta, ustedes me dirán, es 3 miliamperes. Voy a poner en verde. Me queda 3 por 10 a la menos 3 amperes igual a 3 miliamperes. Si voy al circuito, que lo voy a hacer de nuevo porque ese circuito ya está muy lleno de cosas, acá pongo la resistencia R1, a esta que está acá yo le llamé I total, pero ya sé que vale 3 miliamperes. La fuente de alimentación que hay en el circuito son 6 voltios. Esta tensión son 6 voltios. Yo acá había puesto el Zener, pero el Zener lo había puesto como la tensión ya, la tensión de Zener. O sea, lo representé con la batería.
Y acá arriba, más menos, y os representé la caída de tensión de resistencia R1. Terminamos el circuito y yo acá tengo la resistencia de carga. Esta corriente de carga la calculé. Si no me equivoco, me da 4,5 miliamperes. Termino acá de hacer esto y yo veo que en este punto que hay acá, en este punto, en este nodo que está acá, a la que yo llamé la corriente total, no es la corriente total, pero lo dejo como dice usted. Vean de que acá la corriente de carga es 4,5 miliamperes y la que yo marqué como I total me está dando 3 miliamperes. Por lo tanto, por aquí va a estar circulando una corriente que la voy a llamar corriente de Zener. Voy a marcar una corriente que la llamo corriente de Zener. ¿Y cuánto vale esa corriente? Esto es un nodo A. En el nodo A sumatoria de corrientes valen 0, primera ley de Kirchhoff. Entonces digo que tengo tres corrientes, I total, I de carga, I de Zener tienen que ser igual a 0. Uso una regla de signos y digo que la I total que entra es positiva, las otras dos son negativas, por lo tanto me queda que I total menos I de carga tiene que ser I de Zener, y efectivamente me queda que la I total, dije que era 3 miliamperes menos 4,5 miliamperes, esto me da, ¿cuánto me da esto? Menos 1,5, ¿no? Menos 1,5. Bien, ¿qué me está diciendo ese signo menos? Me está diciendo, mira, esta corriente que vos dibujaste acá, en realidad esa corriente es así. Y si ustedes ven, tiene sentido, porque 3 más 1,5 me tiene que dar 4,5. Ustedes vean de que yo elegí cualquier sentido y el ejercicio da bien. Bueno, continuamos mañana. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Hacemos un alto ahora y mañana terminamos con este ejercicio.